Estamos con esto que está apareciendo en pantalla. Es el PC Gaming Show Most Wanted, un evento que se anunció el día de ayer, tengo entendido, y que recién caché que iba a ser a esta hora, así que aproveché para que lo transmitiéramos, para que lo comentáramos acá en vivo e en directo en el Falso Fanático de Colemono. Así que saludos a la gente que está recién llegando ahí, apañando en los chats de YouTube y Twitch. PC Gamer's own hand-picked panel of more than 70 industry experts. We've tasked legendary game developers, accessibility experts, game critics. Hoy día vamos a estar viendo títulos como Path of Exile, para que los que están esperando ahí alguna novedad. We traveled around the world to meet with developers in their studios, gathering first-hand info from the minds behind the games we want most. We'll be airing those interviews throughout the show. And that's not all. This entire show is a showcase of games we think you'll be talking about in the near future. We'll also highlight games. Bueno, tomar todos juegos que se vienen ya, van a mostrar varios juegos que se vienen ya para el futuro ya cercano, digámoslo, ya. Principio 2024, durante el 2024. Still wakes the deep. I mean, what better setting for our first game than a collapsing oil rig off the Scottish coast haunted by an otherworldly monster? Buena, Andy Roy, ¿cómo estamos? Game features zero weapons, but I'm sure the protagonist will be totally fine. From the Chinese room, saludos a Osorno. Esther and Amnesia, a machine for pigs. This is one of only 2 horror games in our countdown. Oye, todavía estoy configurando un par de cositas aquí, pero como les decía, estamos con este show, el PC Gaming Show Most Wanted. Un evento que viene a presentar varias de las novedades que llegan de aquí a la primera mitad del 2024. Juegos que obviamente van a estar disponibles en consolas también, pero este es un enfoque obviamente dedicado al PC Gaming. Olias Real, muchas gracias, saludos. Oye, Deep, o sea, Still Wakes the Deep, se ve la raja. Se ve la raja. No tengo idea si hubo previa al show. PC Gaming. Still Wakes the Deep es un juego que... o sea, es como un juego de horror, pero sin ser tan de horror, sino que más un terror psicológico. Que es como juega mucho con la cabeza del jugador, de todo de ese miedo a lo desconocido que te puedes encontrar en esta estación en el mar. And an actual sound sculpture that was cacha la música como la están haciendo, ¿eh? I've got a friend who literally is a metal artist, and he ended up creating a sculpture which he affectionately named the Rig. Every surface of it can be tapped, bowed, scraped, or rubbed, and it makes all these different sounds. And they are about as Qué bacán, weón, los instrumentos que arman, weón, para poder sacar sonidos ambientales para el juego. Como Layers of Fear, ¿cachai? Claro. Pero más, lo que pasa es que, claro, Layers of Fear también es un juego como más psicológico, que juega un poco con los miedos del jugador. Hay un documental completo en stillwakesthedeep.com por si lo quieren ver. Pueden revisar ahí todo el desarrollo el documental de desarrollo del juego. Most Wanted Games on PC was voted for by a hand-picked panel of more than 70 industry experts we inducted into a not-so-secret society called the Council. Let's hear from some of them. It is I, Miss Mika, the bane of Melania. I
I'm a member of the council. My name is Marina Hallikainen. I'm from Colossal Order. My name is Chris Barassa. I'm the creative director at Red Hook Studios. I'm here to reveal that in addition to being a little sunburnt, I'm a member of the council. I voted strongly for Tiny Glade and Dragon's Dogma 2. Hey, I'm Jessica Klein from Blackbird Interactive, and I'm one of the voters who helped select the games in the PC gaming show Most Wanted. Hello, my name is Esfand, and I'm a member of the council. And who is on this mysterious council? It could be anyone. Even Sid Meier. I got an Illuminati-style cloak to prove it. ¿Qué van a mostrar acá, weón? Eran puros desarrollo de contenido, weón. Creadores de contenido. Oh, este juego lo vimos ya, pues, weón. Se ve la raja. Este juego se ve la raja. Capacity for movement, for empowering us to move in ways that are graceful or athletic or physically impossible. In this game's case, son de estos juegos independientes que nos hacen recordar, no sé, weón. ¿Cómo se llama el de...? It's the visual and musical artists behind Abzu and Journey. Esto lo vimos ya, lo vimos el Sword of the Sea. Dwarf Fortress is a PC classic. El Journey, claro, nos recuerda a Journey. Pero mezclan así como con Tony Hawk también, porque anda ahí con arriba de esa como patineta, weón. Soon, the masterpiece of sandbox simulation is expanding even further with the revival of its celebrated roguelike game mode. Fresh from the mountain homes, here's an exclusive first look at the return of Dwarf Fortress Adventure De hecho, son los desarrolladores de... No, no, no. No son los mismos de Journey, son los de Pathless. ¿Se acuerdan del de Pathless? El descaminado que decíamos nosotros. Y de Abzu. Y bueno, ellos, bueno, sí también, pues fueron los mismos que crearon esta compañía después de que se fueron de That Game Company, que son los creadores de Journey. El Tony Journey. Este es el juego que le gustaba a Felipe, me lo venía comentando hace como 1000 años. El Dwarf Fortress. Mira, se viene nuevo modo aventura para el 2024. Dwarf Fortress's adventure mode will venture forth in the second quarter of 2024. Next up in our countdown, we've got another great-looking independent game. Set in an eerie Polish town in the 1990s, Holstein blends throwback pixel art, modern dynamic lighting, and mixed camera perspectives that caught the eye of our judges. Apreté sin querer, ¿eh? Number 23. A ver. Holstein. Oh, weón, el Holstein. Este juego lo queremos nosotros, loco. Lo estuvimos mostrando en la página de Colemono. ¿Se acuerdan? Son estos juegos polacos, weón, que tienen el cambio de perspectiva a tercera persona. Weón, espectacular esta weón. Es un survival con perspectiva isométrica, pero cuando te enfrentáis a los zombies o monstruos, se cambia la cámara, weón. Lo encuentro espectacular, weón, a nivel técnico. Igual, si tienen ganas de probar el Holstein, lo pueden buscar. Hay una demo disponible, ¿eh? Para que le echen una miradita. Cacha, cuando te agarran los zombies tenéis que sacar ahí un comando. Está bueno. Me tinca un montón. Bueno, quedan 22 juegos más por mostrar de los que se vienen y que muchos queremos ver, weón.
Es como el mono, es como el pájaro del cereal, weón. El dodo. ¿Qué weón será esto, weón? Tiene pinta de ser un juego de supervivencia. Ah, ya, pero con toques de exploración máximos. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que está hecho por los mismos que hicieron ese juego que es como el Kena. No sé si serán los mismos desarrolladores, pero tiene como la misma onda, así como artística, weón. El Under a Rock Game Fork. No, no está, no son los mismos. Se ve genérico cuando Explore a entra world that evolution forgot in Under a Rock, launching in early access next summer. Up next, the clock ticks towards the dark hour once again. February brings a long overdue reimagining for the game that found the magic mix of after-school extracurriculars and interdimensional dungeon crawls. In the 22 slot, here's a message from game producer... ¿Sabes que jugué Kena y quedé súper desilusionado, weón? Más lo que me lo inflaron y lo encontré fome, weón. Number 22, Persona 3 Reload. Bueno, Persona, ¿para qué? ¿Qué decir de Persona? Una franquicia que actualmente está muy de moda. Es la franquicia que actualmente está sosteniendo los JRPG junto a títulos como Like a Dragon, puede ser. Pero JRPG por turnos, pues, weón. ペルソナシリーズのターニングポイントとなる Y parte también de acción. から17年今の P スタジオの手で装いを新たに生まれ変わったペルソナ3リロード。本作の登場キャラクターの一人天田健の紹介映像を先日公開しましたが見ていただけましたでしょうか。まだ見られていない方のためにも本日はこちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ではどうぞ。 Un adelanto. I decided to call this meeting to introduce him to the rest of the squad. I'll try not to get in anyone's way. Ken Amara. Qué bonita el arte de estos juegos, weón. Atlus se las ha mandado estos últimos 15 años por lo menos. Con direcciones artísticas que están en la raja, weón. TV special is big news. Swallow doesn't usually make much of an impression, but there's a theory that he's actually stronger than Hawk. I heard that from a friend. I chose a long weapon so I could match the reach of an adult. Oh, I hit my shin again. Tienen que trillarlo, weón. Tienen que quemarlo. Si al final es lo que le está dando platita a Giga, weón. Ya cuando la weá se queme así por completo, se sacan otro. Así. ¿Cachai? Generar direcciones artísticas originales, weón, cuesta un montón. Entonces, no podéis usarla para una pura weá nomás, ¿cachai? Tenéis que sacarle provecho en todo lo que podáis, hasta que se muera. シーズとして活躍する初等部の少年天田健。ぜひパーティーに入れて一緒に戦ってみてください。ペルソナ3リロードはこれまでにペルソナ3をプレイしたことのある方にも初めてプレイする方にも自信を持ってより鮮明に描かれる感動をお届けいたします。ペルソナ3リロードは2024年2月2日に発売予定です。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますのでぜひご期待ください。ありがとうございました。Arigatou gozaimashita. El 2 de febrero se viene Persona 3 Reload.
Esta weá así como una mezcla. Ah, Unreal 2. Iba a decir Unreal así como una mezcla de Unreal, pero con otra weá más. Y claro, el Unreal 2. Es bacán Unreal, weón. Rorrocho me pregunta si caso planeo jugar el evento de Fortnite del sábado. No lo sé, amigo. No lo sé porque el sábado tengo que hacer, weón. Entonces no lo sé. Quizás no. Ahí vamos a ver. En una de esas lo juego con la Maru. Aunque sea un ratito. Back on Track. Se llama Unreal 2 Back on Track. Bueno, jueguen el 1. Unreal, el 1 es muy entretenido. We continue our march through the most wanted with a game that's a truly handcrafted work of art. A stop-motion story of friendship on an alien seabed featuring a lovingly sculpted ensemble of stranded weirdos. Let's take a look. Número 21. Number 21. Harold Halibut. Harold Halibut. Hi. More than 10 years ago, weón, hace rato que no teníamos novedades de este juego, del Harold Halibut. ¿Se acuerdan que lo vimos así como el 2021? Que es un juego hecho como puro stop motion, así con marionetas de verdad. Weón, esta weá visualmente se ve espectacular. Sí, weón, hace mucho rato que no teníamos ninguna novedad del juego. Es mansa pega, weón, manso trabajo. Hello again, my alien fish bud. How are you doing? Too bad you can't tell me. Were you? I quite wondered if maybe you'd take Harold with you. Me? To the cave? Yes, to investigate the source of the particles. Ya, pero aquí nos están mostrando weas que no se habían mostrado en ese entonces. Aquí se nota que el juego ya está casi llegando a... ¡Ay, el profesor Rosa! El juego está súper avanzado. Is that Dr. Computer? You may commence stage D as discussed. Something is afoot. Too many things that don't add up. It all seems a bit fishy to me. Claro, es como habla así como de los, supongo yo, de los alienígenas que supuestamente viven en las profundidades del mar, weón, así. Weón, se ve espectacular. Espectacular esta weón. Harold Halibut. Weón, se viene en la primera mitad del 2024, ¿no? You must understand. Sands of Ulra is a great entry in the blossoming ARPG genre, and you can play it today on Steam. We have suffered. Juego que está disponible ya en Steam, ¿eh? Ruin and death. But we have also experienced beauty. Kindness. Buena Tanax. ¿Verdad que ya son como la... ¿Qué hora es allá, weón? Yet there is much left to be discovered. Maybe Las 7:20 casi. we'll find something here worth saving. Now let's see some more titles from Sons Freedom of Games. Aura. Está disponible ya para PC solamente al parecer. Bueno, aparte de los Most Wanted que están mostrando por parte de PC Gaming Show, que son 25 en total, están dando a conocer otros eventos. O sea, otros juegos. El G.I. Joe Wrath of Cobra, weón. Este es un beat'em up de G.I. Joe. Y se ve la raja. Esta weá es... Las Tortugas Ninja dejaron huella, hagamos lo mismo. ¿Les gusta G.I. Joe, weón? Mira, se viene el 2024. Está piola, para
para los prisioneros. ¿Qué es esta weá, weón? Es como un simulador de vida, weón. Pero como en el medioevo, así. Con fantasía y weá. Está volviendo todo con G.I. Joe, weón. Sí, no se ve mejor que las Tortugas Ninja. Obviamente tiene menos presupuesto, se nota así. Pero no se veía mal. No diría que se ve feo. Diría que no se ve tan bacán como el de las Tortugas Ninja. Claro, es como un simulador de esclavitud. Echoes of the Plum Grove and Lost Isle on the PC Gaming Show Steam page. Back to you, Frankie. 2023 has been one of the best years on record for RPGs. With Baldur's Gate 3 ushering in a renaissance for classic role-playing, could there be a better time for a game set in a new universe from Ed Greenwood, creator of the Forgotten Realms? For a closer look at the upcoming RPG sandbox, we traveled to Montreal, Canada to speak with the developers of Unforetold Witchstone. Factions, empires, gods. Kevlar dice, lo triste es que estos juegos los vamos a ver hoy y no los volveremos a recordar jamás. Bueno, pasa, pues. Suele pasar. Bienvenidos, pero es mejor que salgan a que no salgan, pues, weón. Estas son las instancias que hay que considerar para conocer juegos nuevos. Porque después el gobierno nos los quita. Mira. Cuando me hablan de como de esas narrativas que pueden cambiar dependiendo de tus decisiones, puta, yo no sé si confiar mucho, weón. Porque claro, puede que cambien ciertas decisiones en ciertos puntos dentro de la historia, pero no afectan así como a la historia completa, ¿cachai? How will you shape fate? Se ve genérico, debo decir. Puro juego dropeable, dice el Tanais. Es verdad. Buena parte de los que han mostrado acá son como dropeados. I'm Malik Bukira. I'm co-founder of Spearhead Games, and on the games I do creative direction and design. The aspects of the tabletop experience of RPGs that we really want to bring, the freedom is a big. Para la gente que le gustan los RPG occidentales, weón. Dungeons and Dragons y weón. You want that world to respond, and on tabletop you have a game master, you have other players. There's always Felipe de Game. to the things you do. Esto es Felipe de Game. Felipe debería haber estado acá, weón. Yo le dije, me dijo que no podía. Tenía que hacer. Yo le dije a última hora, sí, debo decirlo. Le dije así, oye, weón, voy a transmitir. Igual hubiese sido bacán que estuviera acá. We decided that no, we want a way sort of philosophically the player can construct their own sentences. Ahí por si se mete. When it comes to dialogue, we added something that's really cool and unique, which we call the influence system, and it unlocks interacting with characters. Igual se nota que los locos están trabajando caleta con el tema de los dados, ¿eh? Entonces, no, que el disco Elysium no tiene un sistema similar, weón. Para los que ya han jugado Disco Elysium. And then you pick an approach. How do you want to go about that? You can go sweet talk them, be charming. Pueden llegar a sorprender, pues, ¿cachai? You can blackmail them, you can argue with them logically if you have like. Como el claro, como el Baldur's Gate. Se ve más como el Baldur's Gate. We decided on turn-based combat because, first of all, it is truer to the tabletop experience, but also, like our dialogue and a lot of the choices that you make in the game, we really want players to have the time to reflect and sort of make the best tactical decisions, even in combat.
You can find Unforetold Wildstone on Steam. It's still in development, but you can wishlist it already and join the conversation about the game. No está mal, ¿cachai? No está mal. Se nota que tiene harto trabajo de por medio el juego. Onda, están haciendo un esfuerzo por querer entregar algo distinto. What a moment RPGs are having. O algo que no se ve muy seguido. Every game on our wishlist to your Steam wishlist by visiting the PC Gaming Show Steam page. Go to pcgamer.com/wishlist for a full list of every game in today's show. Bueno, ahí está, pcgamer.com wishlist. Van a estar todos los juegos que van a estar mostrando el día de hoy por si tienen dudas de querer ver algo ahí. Igual en Colemono vamos a destacar los mejores ahí para que los visiten colemono.com. Este juego me tinca caleta, conchetumadre. Este juego le tengo caleta de fe, weón. El Outlaws de... ¿Viste cuál está haciendo Ubisoft, no? I'm also a huge Star Wars nerd. I'm really excited about Star Wars Outlaws. I have very high hopes for it because the Star Wars universe obviously is very cool. They're focusing on kind of more of the original trilogy era, which is very cool. But I'm also happy that they are not doing a Jedi or Force-sensitive thing. At least that's what it appears from the trailer. But rather just like a heist video game, which should be really cool. Puta, es que lo que mostraron... Lean into single player games lo que mostraron se ve bueno, weón. Yo tengo fe, weón. Quiero tener la esperanza. No quiero ser tan hater. So I'm really excited about it, and I hope the Star Wars Outlaws is a 10 out of 10. Claro, hay fe, weón. Hay poca fe, pero hay. Hay que estar ahí metido, weón. Yo le tengo fe a ese juego. Tiene mucha pinta. Wheelbusters. Mira. A ver la estética de esta weón. Esto ya se ha visto, weón. Este estilo visual se ha visto 1000 veces ya, weón. Mira. Oye, Kevlar, te quiero proponer algo. Cómprate el Lethal Company y hagamos un grupito y transmitimos Lethal Company. ¿Qué te parece? Claro, es como el Teen Star de Super Nintendo, pero en 3D, una wea así. Ah, mira, ya lo tengo viejito, dice. Está muy bien. Estamos alineados entonces. Hay que puro lanzarse a hacer stream de la weá nomás, po. Mira. Lethal Company Gotti. ¿Lo tenéis modeado? ¿Lo tenéis modeado o no? Yo lo tengo modeado pues, para jugar con más de 4. ¿Eh? Así la weá se hace más entretenido. Ya, vamos a hacer un stream de Lethal Company. Dale. Space Western roguelike hits Para high que la gente se meta, ¿cachai? on Steam in 2024. Y tiremos la The talla. Most Wanted, our exclusive on-location interviews with the development studios creating Path of Exile 2 and Homeworld 3. Plus, we're giving away a custom-built Intel PC. You like computers, don't you? Stay tuned for your chance to win. Let's continue our countdown. No me generó ningún interés en el juego que mostraron recién, ¿eh? Cero, así. Cero, nada. From Devolver Digital, a dreamlike game of diabolical skating. No, sí, mira, el Lethal Company tiene caleta de... ¡Oh, Skate Story, conchatumare! Este juego lo estamos esperando hace rato, weón. Este ya quedó para el 2024, ¿ah? Sí. Este juego se ve la raja, weón. Así me quiebro yo cuando me da la pera.
Me quiebro. Most wanted experts are desperate Me quiebro to así land an y unholy muteo todo. heel flip in the underworld. Puta que se ve bacán Ski Story, weón. Tiene mucha pinta. Me gusta la propuesta As we all artística. know, pirates have two great weaknesses: scurvy and poor infrastructure. But in this up-and-coming city builder, the true pirate utopia is yours to build, ensuring the golden age of piracy lives on. Coming in 2024, here's the world premiere, Republic of Pirates, Ireland. Buena cabezas. World Premiere. Ah, yo pensé que se habían acabado los World Premiere. ¿Eh? Oye, recuerden que el 8 de diciembre, la próxima semana, viernes creo que es. Sí, viernes. Se viene The Game Awards. Vamos a estar ahí haciendo la transmisión, el falso fanático. Con los chiquillos, va a estar con Marcelo, con el Afro, con Jaimito. No, pero es los 8, ¿no? A ver, espérate. Déjame ver bien. No, el 7. Perdón, 7 de diciembre. 7, jueves. No, el 7. 7. Weón, yo todos estos días he pensado que era el 8, weón. Es el 7. República de Piratas. Cacha, el Discord de Colemono. ¿O no? A ver, puta, quiero ver bien, ¿no? Ah, sí, diciembre 7. Está bien. ¿Qué es esta weá, weón? Data Jack 2020. Este tipo de juegos son esos que en el año 2000 yo hubiese disfrutado, así como en Coliseo, así, jugando en línea. ¿Ah? En Frag. Vente pa Occidente, weón, estáis puro weando, Tanax, eh. To add some mega corporate espionage to your Steam wishlist, find DataJack 2020 on the PC Gaming Show Steam page at pcgamer.com/wishlist. The Most Wanted continues with the first strategy game selected by our panel of judges. Menace is coming to us from Hooded Horse, a specialty strategy publisher and overhyped studio Juego de estrategia, juego de made estrategia. the gritty tactical medieval game Battle Brothers. Tanax dice juegos Now Peggy they're trading y low evento a la hora del fantasy ñafle. for the future in their first 3D game. Get ready Creo to que es a las hell, 9 de la noche, but creo, sí. not too quickly, as this is a turn-based game. ¿Cuál es el Cyberpunk 2D, weón? Menace. Vamos a ver Menace. A los que les gustan los tanques, los juegos de estrategia. Si te gustan los juegos tipo así, no sé. Supongo yo que estos juegos son tipo así como Command & Conquer, ¿no? Oye, otra onda, weón. Porque son turn-based, pues, nada que ver. Puta, no mostraron nada, weón. Me apestan estos trailers que no muestran nada, loco. ¡Ah! ¡Shia! ¿Qué vas a Shia? Debe ser como XCOM, sí. ¡Shia! Esta weá no la habían... No, ya no había salido ya. Ah, parece que lo van a... Lo mejoraron. QL. El Xia. Xia, loco. Ni caché si salió bueno el Xia, weón. Oye, ahora que nombraron ahí Dinamita Show, el indio, un saludo al indio, weón, que está en la caca, weón, pobre indio, weón, le cortaron la pata, weón. Is dead.
But with every death, new life blossoms. A life crying out into the void. Sí, weón, le cortaron la pata, weón. De que el loco tiene diabetes, le dio un coma hace poco. Coma diabético. Y le dijeron, no, weón, ¿te cortamos la pata o te morís? Hoy día lo vi en la tele, weón, está en la caca, weón. Están haciendo donaciones, weón, para ayudarlo. Wage war and destruction. A life that burns. No, si el indio no se cuidó nunca, ni una weá, weón. Y tenía una herida en la pata el weón, claro. And you decide if its survival is in the cards. No me dijo nada ese tráiler, weón. Ni una weá me dijo. Qué rabia, weón. One of the things that intrigues us about Avowed is that it specifically isn't setting out to put you in a sprawling sandbox, but something more concentrated, like the studio's recent sci-fi RPG, The Outer Worlds. And here's another curveball. The gameplay reveal trailer showed flintlock pistols. I'll say it again. We might be living in the best moment for RPGs. No, pero oye, Mauricio Medina no lo hacía ni una weá, Mauricio, ¿eh? Mauricio Medina sano. No el flaco. Pero el indio nunca se cuidó, pues, weón. Si le dijeron no coma carne, comía carne. No tome Coca-Cola, se le tomaba 5 litros. Así es la weón. Big dungeons, and I was thinking to myself, there's a little bit of Elder Scrolls in there, but with a obsidian twist on it, as they always do. So I'm looking forward to probably crafting and big, beautiful storytelling, big set pieces, and a gorgeous, dangerous world to explore. And I'm going to sink my teeth into it. Sano de drogas, po, de droga y alcohol. Sometime next year. Now, one of the cool things about PC games is that it's the platform for the eccentric and the experimental. This is the platform where unconventional games about hypnospace detectives or city builders on space wells are born, where Farming Simulator has its own esports scene. Our next game is in that same legacy of weirdness, but with plenty of interesting ideas underneath an art house exterior. Indica is a meditation on religion and authority, following a nun's existential journey with the devil by her side. Oye, Let's see what kind of trouble the se me desenfocó la niña. La chiquilla se desenfocó ahí en la pantalla. Y aquí hablan de que este es un juego experimental, weón. Un juego que viene a mezclar varias weas. Pero necesito que me muestren un poquito del juego, weón. She's a nun. A rather plain one, if you ask me. She prays a lot. Works hard. Really hard. Goodness. She even finds some time to chat with, what do you call it? Chot. Poor girl. El Monja Simulator. ¿Ah? Boring places. Calla ahí. Le está poniendo bueno la monja, le pone ahí. Le está poniendo ahí con un cohete. Un cohete para irse a la luna. Indica. ¿Qué es esta huevada, weón? No entendí nada, weón. Ah, ahí la monjita fumándose un letal. Indica arrives on PC in early 2024. Next, we've got a new game in a genre that continues. Feliz mes de María, weón. The Extraction Shooter. Hawked is a colorful comic-style PvP-VE game where players deploy to a stylish island called Exile to battle lizard men and fellow mercenaries. Le desenfocaron la cara, ¿por qué hacen now eso? Playable in early access on Steam, here's a fresh look at Hawked. El Fortnite, ¿eh? Las influencias del Fortnite.
Este es el juego que nos estaba preparando Electronic Arts, o estoy weyando, porque me acuerdo que Electronic Arts estaba preparando un juego tipo Fortnite que tenía como este setting, weón. Entonces no sé si es el mismo. Entonces parece que no es nada. It's Plunder Time. Yo creo que está bien arriesgarse con este tipo de juegos, pero el mercado está tan saturado de weas así que más encima son gratis, weón, que no sé, weón. Yo si tuviera una empresa de videojuegos no lo haría. Diría, ¿para qué? ¿Para qué meterse en la pata de los caballos, weón? Pero claro, parece más Overwatch. O una mezcla puede ser, po. Hawkett se llama. Play for free. Forked is playable now in early access ahead of its full launch next year on PC and console. To claim free in-game items and premium currency, visit playhawk.com/rally today. Don't miss your chance. Make sure you drop into exile with a full loadout for the full release of Forked coming in 2024. Next on the Most Wanted countdown, Dragon's Dogma devotees finally get their wish with a long-awaited sequel. Oh, el Dragon Dogma 2. Ah, no, este es la Power. Number 16. No, ese era la Power. ¿Por qué estaba la... delante vimos la Power. Este es el Dragon Dogma 2. Y el otro día Capcom dio a conocer en un showcase que presentó varias de las novedades que va a incluir. Así que no sé qué tantas novedades van a mostrar ahora. Shown just how good it is at creating these mixed action and fantasy RPGs with recent entries in the Monster Hunter series. And Dragon's Dogma 2 looks to continue that trend. Son cuáticas las bestias que encontráis en esta aventura, weón. The endless chain stretches on in Dragon's Hay weas Dogma 2. repetidas, weón. With Dragon's Dogma 2, we're 10 games deep. Sí, vamos a estar con el Afro, con Marcelo y con Jaimito. In 2018, Frostpunk won wide praise as a chillingly bleak city builder. In a sequel set 30 years later, new factions arise as resurgent humanity faces its new greatest threat, itself. Let's hear from the game developer in Poland, 11-Bit Studios. El número 15, Frostpunk 2. Otro juego que ya vimos ya en varios eventos previos, weón. De 11-Bit Studios. El entonces Studios. We survived the storm. Cacha, dice que está usando está usando la tarjeta de video más pulenta de AMD y más encima con un Threadripper, pues, weón. We kept expanding. More and more people. Dreaming different futures. Lo malo es que la mayoría de los trailers que han mostrado hoy día son puros videos, así que no muestran nada, weón. No muestran absolutamente nada, weón. Hi, I'm Kuba Stokalski. And I'm Łukasz Juszczyk. We are both game directors responsible for Frostpunk 2, here at 11-Bit Studios. What you've just seen is the first gameplay teaser of Frostpunk 2. And as you can clearly see, a lot has changed since the first game, especially the Muéstrame scale of our city. gameplay, weón. But what remains the Muéstrame same is how video del this juego, apocalyptic weón. atmosphere that hopefully will resonate with you once again. Stay tuned for more, because the gameplay trailer for Frostpunk 2 is just around the corner.
Ahí nomás el show, ahí nomás el show. I'm Brandon Sheffield, the creative El Demon's Skull. El Demon's Skull es como un persona, weón. O un Shin Megami Tensei, más bien dicho. El arte de este juego se ve la raja. You attack enemies by running straight into them. You can see Faye did 1 point of damage here. Namako doesn't deal damage, but stuns and debuffs enemies, reducing their defense. Now, if our other damage dealer Destin hits this demon, he'll do 2 points of damage. But we can take this further. If Newt, our healer, buena, Mod Pipe. Bueno, han sido muy pocos los juegos interesantes que han dado a conocer acá o que han mostrado así como adelanto. Porque la mayoría de los juegos que han presentado son juegos que ya hemos estado viendo en varios eventos previos. Porque de eso se trata este show, ¿cachai? De dar a conocer los juegos que estamos esperando y que ya hemos visto. You can also study new techniques, improve your relationships, fight huge bosses, and unravel the mystery of why demons are breaking through to the human world on this mysterious island. We hope you enjoy it. No creo que den a conocer algo de Silson, la verdad. Lo veo complicado. Hay juego de terror, hay miedo, hay miedo y terror. Gacha, They will watch. They will follow. Do not flee. Stream. We are watching you. Stream. We are in your machine. Stream. We are in your skin. Stream. Stream. Gacha, de eso. Es un juego de streamear. De streamear para siempre. Gacha, streamea tu muerte. Dark Web Streamer. Está interesante. Next, with the only game on the most wanted list that's available now in early access, a team of retro shooter specialists are asking an important question. What if Bloodborne played like Thief if Thief had a pump shotgun? From New Blood Interactive, here's our latest look at Gloomwood, featuring its upcoming Underport area and introducing us to the terrifying Crowman. Cash. Número 14. Number 14. Gloomwood. Otro de los juegos que ya hemos visto también, el Gloomwood. Que es como una secuela espiritual, así del Blood. Creo que era, ¿no? El Gloomwood. O sea, que es una secuela espiritual del Blood, pues, Coto Metal. Y así lo presentaron, me acuerdo la otra vez. Sí, ya lo vimos esta vez. Pero este gameplay es nuevo. Si todo lo que se presenta hoy día es nuevo. En adelantos, ¿cachai? Oye, pero ¿qué son esos tipos de tráiler, weón? Qué weón más mala, weón. Gloomwood opens the gates to the Underport district in early 2024 with more early access updates to follow. Newegg is, of course, one of our favourite places to find upgrades, and later in the show we'll be sharing some recommendations in our holiday wish list. But we've also partnered with Newegg to build a... Oh, wait, am I reading this teleprompter right? We bought an egg-shaped computer. I'm inside. What's my target? One new egg. Guess this is the egg. Oh. Cacho ahí. MSI, ¿ah? See you found Golazo. my egg.
Golazo. Head to pcgamer.com/egg to watch the full video. The next game on the most Hasta para hacer publicidad te tienen un teaser, weón. Ni siquiera es completo el comercial. After the release of Grand Theft Auto 5, and GTA Online is still clearing $500 million every year. How the hell do you follow that? And how scared should we be of the answer? Let's hear from our voting panel on how GTA 6 earned this position in our countdown. No sé qué onda. Number 13, Grand Theft Auto 6. Ya, pero aquí no van a mostrar nada de Grand Theft Auto. Son puros creadores de contenido así, ¿viste? Son como puros creadores de contenido así como... Oye, ¿sabes qué? Necesitamos meter aquí a Grand Theft Auto 6, pero no tenemos nada. ¿Cachai? No tenemos nada, así que... Puta, contacta a los weones, a los creadores de contenido más que conocí, weón, y los metí acá. Voy a aprovechar de ir a buscar algo. Venga, new cities, new surroundings. Just the amount of things that you can do in this open world sandbox, and whether you just want to screw around. Rockstar recently acquired CFX, which is the company that own 5M, and that is where NoPixel is hosted, and NoPixel is one of my favorite GTA roleplay servers. I hope you guys are excited as I am. I think Rockstar has a lot of hype around it right now. And very excited to see what it holds. I hope you guys enjoy it when the game comes out. Qué ordinario meter así como a creadores de contenido a hablar de la weá que esperamos de, en vez de conseguirse un gameplay de algo, weón. Ordinario, ¿ah? El humo malo, weón. Así como, no, lo que yo espero de GTA 6, weón, espero que el juego sea bueno, ¿ah? Y que se pueda jugar, ¿ah? Ordinario, pues, weón. Humo malo. Para esta wey hicimos falso fanático, weón. Para esta ordinaria, weón. Lo bueno es que dieron a conocer gameplay de uno de los juegos que estábamos esperando hace mucho tiempo y no habían dado novedades de nada. Lo vamos a estar viendo al final de nuevo. No, 91 personas que deberíamos estar trabajando, dice que... Oye, este juego se ve mega genérico, weón. Bellwright. Top of the Crown's tyranny in Bellwright, coming to early access in December. Our next game rounds out a killer combo of high-profile fighting games that have hit PC in the last year. Ready? Fight! ¿Qué? Number 12, Tekken 8. Tekken 8. Puta, Tekken se ve bueno. Este va a se ve bueno. It's been more than 6 years since Tekken last entered the ring on PC, and we're more than ready for a rematch. With revised fighting mechanics going all in on aggression and 32 characters to try before you settle on the guy with the leopard head, Tekken 8 weighs in right in the middle of our most wanted Puta, me list. encanta King, weón, como personaje. Debe ser mi personaje favorito de Tekken, weón.
Pero debe ser porque es un luchador de lucha libre, bueno, no sé. We're talking, of course, about Hollow Knight Silksong. Oh, hey, Frankie. Sí, el Tekken 8 se ve espectacular a nivel técnico, bueno, así como que le va a sacar harto provecho a las plataformas, bueno. Well, you know, it's PC gaming show tradition to have us like orbiting in a space freighter in an underground facility, so el Shen, el weón que hace todo este weón, el weón que arma estos show fomes, weón. ¿No se acuerdan el PC Gaming Show que vimos en el 9-3? Este weón, el que arma toda esta weá, po. Insiste con su... ¡Mira! Silson, pero no creo que muestren nada nuevo. Debe mostrar el mismo trailer de la otra vez, ¿no? No sé si este trailer es nuevo. No. La misma ordinaria que con GTA. La misma ordinaria que con qué. Con... Puta la weá. Slow, chunky, Souls-like combat. And if you look at the Silksong trailer, you're seeing all sorts of new moves that allow you to dance around your enemies. Está dura, ahí debería estar el chicken apareciendo así como esperando Silson. And the biggest reason is exploration. Team Cherry are masters of... No, si yo no digo que este weón sea penca, ¿cachai? Si lo que digo es que los shows que arma del PC Gaming Show, porque él está a cargo de toda esta weá, po, weón. Son fomes nomás, po, weón. Pero él mantiene PC Gamer, po, weón. O sea, es parte importante del medio como tal, ¿cachai? Que el weón la llevas. El weón es bueno. Thanks for your Silksong expertise, Sean. What began as a spin-off expansion to Team Cherry's beloved Metroidvania is now one of our most sought-after sequels, assuming it leaves hiding someday. Before we move forward with more previews, we want your input, and we're offering a PC-sized reward. Follow the QR code on screen and complete our... Me pasó lo mismo a Real, weón. No estáis solo. Yo sé que te sentís solo con esa opinión, pero no estáis solo. i9-14900K CPU. And now, a world premiere. Mira, World Premiere. Los World Premiere. Two people have been reported missing. A male and a female were last seen heading to the forest 2 days ago. A teen has not been seen since September 24th. We had a chance to speak with the mother. It's been 3 years since she's been missing. There are a lot of rumors about the lake. Do you personally believe that there's something sinister hiding in there? No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Just stories. ¿Qué es esta weá, weón? Una locura, weón. O sea, es rara la mezcla entre todos los que son los videos live action, como con la experiencia del juego como tal, pues, weón. Drowned Lake. Our Lady of the Drowned Lake. Madfinger Games presenta. Esto es una pre-alfa, ¿eh? Para la gente que está chata de los Call of Duty o juegos de guerra tradicionales. Bueno, esta weá técnicamente para ser independiente está piola. Ah, ya. Ya sé qué tipo de juego es. Este no es el típico. No es un Camilito de. No es un Camilo de game, weón. Esta weá. Es un Tarkov, sí, tipo Tarkov. Con un arma, ¿cachai? Puta, hace tiempo que no juego Tarkov, ahí tengo mi cuenta tirada, weón. Grayson, Warfare. Se ve muy... Es que es muy realista, weón. Sí, pues Camilito de Game es un shooter arcade, po, ¿cachai? Pero esta weá es realismo, po. Te pegan un... Te ponen un balazo en un brazo, te desangras y te morís solo. Ni siquiera te matan de uno, te morís solo, así. Te caís de 2 metros, te quebráis la pata y morís. De ahueonado nomás. Así se juega.
Mira, ojalá esta weá que están mostrando ahora, el juego, ojalá se vea, puta, un 40% y, wey, un 40% como lo que están mostrando acá, weón. Mira, el video y todo se ve genérico igual, weón. Es un video y se ve genérico igual, weón. Spine. No mostraron absolutamente nada del juego. Nada, weón. Qué lata, weón. Siempre es lo mismo contigo, Kevlar, ¿eh? Coming soon to PC. We're just minutes away from starting our top 10 countdown. And make sure you stick around all the way to the #1 game on our list to see some exclusive gameplay footage. But before that, here's a message from our friends at PC Game Pass. Y ahí la promo para el Game Pass, que es uno de los mejores servicios que existen actualmente en la industria, ¿no? Hay que decirlo. Hoy día, o ayer, nos enteramos que llegó Remnant 2, weón. Llegó Remnant 2, pa'l hoyo. Tengo ganas de jugar Remnant con alguien, porque ese juego es para disfrutarlo en cooperativo, ¿cachai? Tengo unas ganas de jugarlo, weón. Así que, bueno, está bueno. For its first post-Destiny release, Bungie's taking Buena, its Ricardo. battery time for our first entry in the most wanted top 10. Wielding 30 years of sharpened shooter design, the studio is busy carving a new extraction shooter from the series that paved the way for Halo. So far, we haven't seen much of Marathon, but its mix of rampant AIs, mysterious alien precursors, unknowable space entities, and high-saturation clone firefights are more than enough to earn slot number 10. Here's a special message from the studio. Number 10. Marathon. Ya, pero esta weá no va a salir ya el 2024, po, weón. Se suponía que eran los juegos que iban a salir el 2024. Igual le tengo fe, ¿eh? Hello, I'm Christopher Barrett, franchise game director on Marathon. We're incredibly humbled by the reception Marathon has received since its announcement. El director, uno de los que no echaron de Bungie. Games on PC is an honor which absolutely motivates everyone on the project. Recuerden que en Bungie está la cagada. Últimamente han echado mucha gente y retrasaron la expansión de Destiny 2, retrasaron el desarrollo de este juego, de Marathon. I genuinely cannot wait for that one. Right, let's keep things moving with a couple more trailers. My creation has gone. My creation. Raw. And I shall rebuild it. I might. ¿Qué weá? ¿Vais como armando? ¿Idea mía o vais armando como el mapa donde vais pasando, weón? Porque tiene pinta de ser un Metroidvania, pero como que tú vas armando el nivel, weón. O estoy por inventándome, weá. Claro, pues, weón. Oh, la weá buena. Bueno, la premisa de la weá está súper buena, weón. Weón, Critical Path. O Critical Path, perdón. Está bueno, está buena la premisa, weón. Eran propuestas buenas, po, weón. ¿Viste? Explore a world filled with wonder, mystery, and some of these things. And then slap them. Just slap it all. Except these. Best to make a home for yourself. But not. Gracias, Pablito Romero llegó. Ah, Pablito Romero. Grande, Pablito Romero. You need all the help you can get. Que le debemos la vida a Pablito Romero. Crashlands 2 drops onto Steam in 2024. At number 9 on the most wanted is the product of a simple design philosophy.
If you look hard enough, you can always find somewhere to put another skill tree, even if you end up making a second game in the process. Warm up that left mouse button because we're about to show you some Path of Exile 2. We travelled all the way to New Zealand to speak with the team, climbing the highest mountains to visit their studio in Auckland. Number 9, Path of Exile 2. Mira, el otro día estábamos hablando de Path of Exile, aprovechando que estábamos jugando Diablo 4, que lo estamos jugando, weón. Diablo 4 está terrible bueno, muy entretenido. Pero para los que buscan para quienes buscan un desafío mucho más alto y un gameplay más profundo, Path of Exile 2, weón, va a ser una excelente alternativa, tal como lo es el original, el 1. El exilio de Patricio. El exilio de Patricio le vamos a poner acá. El exilio de Patricio, el 2. Gabriel Loyola dice, intenté jugar Path y soy muy tontito para ese juego. Juan, no estáis solo, weón. Soy en la misma bola. Prefiero jugar Diablo, así. Relajarme jugando Diablo. El Path of Exile 2. Path of Exile 2 is basically our next generation action RPG. And one of the things we really wanted to make sure that we were doing with it is to make the action combat really, really excellent. Pero sí, es wea de ver cómo se llama el estudio que lo desarrolla, pues weón. Canceling things like this, and it just means that the game just feels a lot better than it previously did, as well as everything else that you'd expect from a sequel to Path of Exile. One thing in particular that sets Path of Exile apart is obviously the depth, but in the itemization systems, crafting systems, but also genio, ese weón es un genio. Encounters, like we have over a decade of content that is going to be available in Path of Exile 2 as well. For Path of Exile 2, we really want to keep the mechanics from Path of Exile 1 that are great, but we can now have the opportunity to rebuild them or restructure them in a way that is easier to understand and much more accessible for someone coming at it for the first time, and keep that depth there, either hidden away or much more natural to understand. I think there's a big difference between depth and complexity. Path of Exile 2 in some ways is less complicated than Path of Exile 1 because we've simplified the sort of technical complexity around cachando, like the way you socket skills and things like that, to make it easier to understand. No, creo que no son ex-Blizzard, weón. Pero estaba cachando que esto, ¿vos cacháis quiénes fueron los que compraron? Porque Grinding Gear Games, que es la compañía, Grinding Gear Games, se hicieron como independientes. Sacaron Path of Exile y los weones como que se volvieron tan populares con el juego. Vos cachai, los compró Tencent, po, weón. Los chinos tienen los tienen a estos weones. The problem with that is that skills feel really terrible if you start them and then you can't get out of them. So we really needed a way to make that interruption be possible. And este juego se ve la raja, weón. We actually already had a philosophy for Path of Exile 2 boss design where we wanted to make sure that everything was dodgeable. But previously we were just doing that by running around. But I think the dodge roll has actually changed a lot of things, and especially because, you know, now that you can expect a player to be able to do that, it means that we can have the expectation and the balance as well. We've done fresh design on everything. We've taken some elements from PoE1 in terms of monsters, specific monsters, and brought them over, and kind of because they were fun to play. Like, why not replicate something that is still fun to play? But of course, it's full fresh coat of paint. There are definitely new systems. I'd say a lot of the monsters are faster, for example, which is where dodge roll helps to come into play. We have secondary AI systems. Tipo, Tencent tenía ahí plata infinita, po. Imagínate que el Path of Exile es gratis, po. To interrupt a skill, a monster can now do the same thing. We have a lot more monsters doing interactions with the environment. They'll interact with the world more. A lot more spawning from things. A lot more, like in one of our areas, the Isle of Kin, we have monsters riding on top of. Tarkin dice que, pero ya es mucho, weón. Mi cuota de la vida, yo creo que fue esa weá que jugamos. ¿De qué estás hablando, weón? So with something like the Mercenary now, we're developing how crossbows should work. We kind of really looked at that and thought, okay, how can we make crossbows just feel completely different than bows? You know, if you look at a shooter, it's like pistols and shotguns and things like that. Like, what about those makes them different from each other? Ah, puta, es que este tipo de juegos mejor
jugáis Diablo, po, weón. Que es más livianito. Es más livianito. Este es bacán y toda la weá, pero es muy brígido, muy hardcore este juego, po, weón. Aparte vos veis el árbol de habilidades, es palo hoyo, po, weón. Es mucho. And there's a lot of lessons of what works well in a shooter that can work well in an RPG if you do the work, get the animations right, get the timing right. We've done a lot of core system changes to make it so that it feels like you've got as much control as you would in a shooter-focused game. There's a lot of what have other games done well that we can bring into... Puta, pero es que al final después del los juegos estos empiezan después del endgame, po, weón. Skill variety that we ended up having. Qué paja, weón. La weá de tener que jugar todo de nuevo una mierda, weón. Pero a mí el otro día un usuario acá en un stream me comentaba que el 2 iba a tener así como una opción para la gente que quiere una weá más piola, así como una dificultad más, no sé si la dificultad, pero una accesibilidad más livianita. Estaría re bueno. Well, our good friends at Intel have a few ideas. Here's 5 of their favorite gaming deals this holiday season, all on offer now at Newegg. Sí, tampoco caché que iban a simplificar, weón. Inside Cacha, golazo, gol. 13700HX CPU, an RTX 4070, 16GB of DDR5 memory, and 1 TB. Cacha, $1,600. We've been big fans of Acer's Helios machines for ages, and the new 16-inch Predator has fast become one of our favorite gaming laptops. It's the perfect combination of processor, graphics card, big 240Hz screen, and price. The 24-thread Intel CPU is mighty strong too, and the RTX 4070 graphics card also supports the magic of frame generation for a buttery smooth experience. This is the Gigabyte Aorus 15 gaming laptop, running on an i7-13700H CPU. RTX 4070 graphics, 16GB of DDR5 RAM, a 1TB Gen 4 SSD, and a 15.6-inch 165Hz QHD display. If your needs are a little lighter, this only slightly smaller 15-inch Aorus is a great option. You still get a 20-thread Intel CPU with the same RTX 4070 GPU ahí estamos, golazo, golazo. And a high refresh rate QHD screen. It still packs a serious punch, and if you want serious... Igual 16 GB de RAM es poquito hoy día ya. No sé qué opinan ustedes. 16 GB de RAM yo creo que ya es poco. An i7-13620H processor, RTX 4070 GPU, 32 gigs of DDR5 memory, and a 1TB SSD. Oye, aprieten el botón de saltar anuncio. MSI 17-inch chonker will get the job done without costing a bomb. Talía invadió mi aldea. La dura. El Tarkin me invadió mi aldea. Graphics card to handle all the newest releases, and you content creators are going to love the massive 32 gig of DDR5 memory this expansive laptop has to offer. Next, MSI's Aegis gaming rig, carrying the i7-13700F CPU, an RTX 4060 Ti. No, qué ordinario. Qué ordinario. Ya llegó el ordinario del Panchers, weón. Cacha, el sábado me va a venir a invadir la aldea el Tarkin mientras ahí. MSI's Aegis R PC very much has that vibe, but also throws in a little RGB gaming flair. Inside this monolith, you'll find a beefy 24-thread. ¿Cómo no viví en Turquía? Invadido. El invadido. Than you'd usually find in a PC at this price. Finally, we have the 12th Gen Core and Arc bundle, an i7-12700K CPU, and the Arc A770 with a $50 discount. But there ain't much. La aldea tiene doble significado. Oh, estos weones vendieron el show así como a Intel, weón. Brigio. Pairing a 12th Gen i7 with an ASRock Arc 770 is a real smart money play, because these older CPUs share a ton of... Ay, así con Assassin's Creed. Bueno, le ha ido bien a Assassin's Creed igual, así que yo creo que vaya a seguir viendo Assassin's Creed así hasta la eternidad. Let's hope Santa thinks we'd all be nice this year, or at least he hasn't heard any of the things you've said in solo queue voice chat. Oye, al fin, weón. Next game is a fun one. A blisteringly fast race there, and a 1999 throwback you didn't know you needed. Racing into early access soon, this is Death Grip.
A ver, vamos a ver qué traen en el género de carreritas. Conchetumare, esta weá es como una secuela espiritual del Star Wars Racer. O es un... No, ni cagando, esta weá es independiente. Pero es como carrera de pots, po, weón. La weá buena. Oye, está bueno, ¿ah? Está bueno. Está bueno. Bueno, Star Wars Racer hace un tiempo atrás sacó una remasterización, el juego es la raja, weón. Yo lo jugué en 64, jugué la remasterización y ahora se viene Death Grip. Death Grip. Hay demo, weón, mira, hay que ir a puro bajarla. A ver, voy a ver si la puedo bajar al toque, ¿eh? The whole reason we're here today is because, yes, there are an incredible amount of video games, and we want to help you decide which ones are the most deserving of attention. But if you're watching and wondering, hey, why isn't The Elder Scrolls 6 one of the most wanted games? Well, let me explain. Our voting process for the most wanted list prioritizes games that are imminent and that we know lots of information about. The more confident we are in a game's release date, the more rewarded it is by our voting system. But still, there's a long list. Y ahí estoy bajando la demo, a ver, para que la probemos de ahí al final, pues, weón. Years and years. While theoretically enormous, they're frustratingly absent from the public eye. So, just to give them at least a moment of acknowledgement, I'm going to see how many of these I can rattle through. Ready? The Elder Scrolls 6, Bioshock 4, which was announced 4 years ago, the eventual Cyberpunk 2077 sequel, The Witcher remake, Project 007 from the team that made Hitman that's probably going to be incredible, Dragon Age Dreadwolf. Come on, BioWare, let's see it. Death Stranding 2, Star Wars Eclipse, yes. The Tom Clancy Splinter Cell remake. Oh, and that untitled Fallout-like RPG from New Blood Interactive. Armor 4, that League of Legends fighting game that looks really good. A Wonder Woman game. The new Indiana Jones game from the folks that made Wolfenstein. Good and Evil 2, which has been in development for something like 15 years. The reboot of el 1. Crisis 4. Crisis 4. Yo tenía metido ahí algo Metroid Prime 4, ¿ah? Let's see a couple of games that actually have gameplay footage. Yo creo que Metroid Prime 4 es el primero de todo, weón, siempre. Kepler. ¿Qué guay está pasando, Pablo? Tengo miedo. Es que la mina estaba diciendo nombres de juegos de los que no sabemos nada. No sé, hay el tráiler de Metroid Prime 4. Y sí, yo no tengo idea. ¿Cuándo anunciaron Crisis 4, weón? Está inventando la mina ahí. Está inventando nombre ya. Esta weá se ve como el juego de Square Enix. ¿Cómo se llama? Este es como ese, po. El juego. Este es como ese, el Flintlock. Pero es que este lo habíamos visto ya previamente. Pero ahora que mostraron gameplay, se parece al juego de Square Enix, po. Bueno, ese, po. El Forspoken. Es como esa weá. Parece esa weá que el Forspoken, que le fue mal, a esa weá que le fue mal. Mad Mushroom gives us the opportunity to enter the games industry while at the same time elevating and amplifying the message of hundreds of indie developers. Vamos a hacer un juego igual que Forspoken y nos va a ir más mal todavía. ¿Ah? Calla caete, ¿ah? As enjoyable as possible, not just to play, but also from a content viewing perspective. Calla la callampa If you're a mala. developer and you're interested in us publishing your game, you can go to madmushroom.gg. Check it out. We're very passionate and we're very excited about what we're doing here. Tutito. In a city that never sleeps, innovators like Kieran Short and the All Street New York City Collective remind us that with the right tools, like the Alienware laptop, the boundaries of art and technology can be pushed beyond our imagination.
That's where Alienware's top-of-the-line computers come in. Mira, Introducing de nuevo our ahí. real-life XP. Mira ahí, de nuevo siguen con los anuncios. Me han metido Intel en toda la weá, por la chucha. Por la mierda, otro gol. 3-0 vamos, 3-0. Golazo. In Islands of Insight, you awaken on a floating island as a seeker. Your goal is to explore a serene fantasy realm of ancient wonders and natural beauty. Este es como el 10º juego que veo de la misma onda. Puzzles and unveil the secrets of the islands. We designed the world to be brimming with thousands of handcrafted puzzles. La dura, vi el nombre del juego también, yo como que ya me perdí. Me disocié leyendo el chat. Ah, pero igual tiene hartos puzzles. Creo que este lo habíamos visto ya, weón, en un evento previo. Pero no, pero el Talos tiene una propuesta artística fuera de toda la weá de los puzzles. El Talos tiene una propuesta artística que lo hace ser interesante al verlo, po, weón. Esta weá yo veo un juego terrible genérico, como que pescaron todos los assets que te ofrece el motor del gráfico, ¿cachai? Y armaron una wea. Y es como, puta, weón, no me atrae nada, weón. Wander around the sublime landscapes on foot or glide above them. Mira la weá fome, po, weón. Son como puros puzzles tirados así, porque ya aquí tiremos 10 puzzles. Aquí hay puzzles de perspectiva, puzzles de armar weá, puzzles de... No, po, weón. Como que no hay una propuesta, ¿cachai? No hay una intención. Tiraron una weá así, ya armemos puzzles. Voy a volar, la dura, voy a volar y hacer puzzles. Volado haciendo puzzles. Así volado haciendo los puzzles del diario. Hasta esa weá más entretenida. RTS space combat fully into 3 dimensions. Now, 20 years after Homeworld 2, it's a very different world for real-time strategy. And an excellent time for a comeback. From Blackbird Interactive, this is Homeworld 3. Sí, pues eso es lo que dice el Moika, porque este juego hecho con los assets de la store de la wea. Number 8, Homeworld 3. Este juego tiene harta... Le han metido harta publicidad. First batch of bombers rolling off the line. Looking good. El Mixamo. Está hecho el Mixamo, ¿no? It's a 3D strategy game set in space, but it's incredibly cinematically compelling. When we were first starting up on Homeworld, me disocié, perdón. Some of the coolest spectacles you can think of in the universe that you would want to play in or around. In essence, Homeworld 3 was really our original dream of Homeworld 2. The problem was, in the late 90s, early 2000s, the vision for Homeworld 3 was utterly impossible to make. Massive coronal sun ejections, massive battles in asteroid fields. Massive environments with these giant megaliths, you know, like gigantic Death Star-sized things that would create an interesting landscape for the player to move their units through. We had to wait 20 years before we could do that. Una weá que so me llegó. Anyone who's interested in strategy or strategy-like tenía que revisarla. Basically, anyone who loves science fiction. For us, Homeworld 3 is a love letter to the fans of the franchise that have been with us over the last, 20, 22 years. And with Homeworld 3, we want to just continue that amazing feeling that you got from playing Homeworld 1 back in the day and give that to you again. You can play Homeworld 3 at the pace that you want to play. Tactical pause are going to allow you to actually just pause the game 100%. We have a classic controls, which you'll know and love from Homeworld 2. And then we have our modern control scheme. And that one is built around FPS controls that you know and love from the games that you've played before. So MOBA players, RTS players from other games will be able to quickly understand, okay, if I want to go somewhere, I just click on this element here. Cinematic combat is such a huge pillar to the franchise. We want you to be able to get in there, find the coolest camera angle, and enjoy the spectacle. For anybody who's never played a Homeworld game, they'll be able to get right into the action.
We wanted choke points. We wanted interesting strategic decision making for the player. When engaging in combat, terrain will actually matter. We have tunnels where you can actually take your fighters and frigates through those things, and that will actually remove you from the enemy sentries. You can ambush them. You can actually use a larger ship to take fire for another ship. So in Homeworld 3, we focused a lot on what wasn't already available for us within Unreal. We wanted to figure out the more distinct views that the game would have that separate Homeworld from any other game, which is mostly the skybox and the lighting to give that feel of being in space. When you go into a nebula, the ship understands how much coverage it has from that, which will affect the concept of fog of war in the game. We knew that we wanted persistent damage on the ships, and so then we focused on what that system would be like. You'll see the history of your battles as you go through the whole campaign. Please wishlist and pre-order the game. We're super excited to have you. A myth, a tale of a long forgotten saint. A ver, ¿qué vamos a ver acá? For there was once an empty potential about to be birthed into existence. Ah, este juego, weón, este juego se ve piola. Este juego creo que está siendo hecho en Perú, weón. Se llama uy, no me acuerdo cómo se llama. Pero está, parece que no. Perú. Dictated from beyond by blessed ignorance and idle hands. Uji's solidarity, like a utopian hunt. Blessed be she. Life is not given, but received. And her word. Sí, es como una volada así como ayahuasca, pero se ve la zorra. Se ve la zorra. Algo de Ultros creo que, ¿no? Ultros. No sé si es el mismo, espérate. Sí, creo que es Ultros. Ultros se llama este juego. Y es una odisea cósmica con inspiraciones de arte y música peruana. Es como un Metroidvania, un juego de acción. Perhaps you've heard of an obscure little indie game called Stardew Valley? Or maybe the game called Stardew Valley? Or maybe the hundreds of Uy, pasó el gato negro. inspired. Whilst its imitators are busy trying to rebottle the farm life lightning, Stardew's solo dev is leaving the barnyard behind. From two editors at PC Gamer, Lauren Morton and Molly Taylor, let's hear more about this highly anticipated follow-up. Number 7, Haunted Chocolatier. Estaba respondiendo un mail, ¿eh? Se me olvidó una wea. You and I end up talking about cozy games on the PC Gamer Challenge podcast quite a bit, which is why it's so exciting that its creator, Eric Baroni, is currently working on his next game, Haunted Chocolatier. Anoten ahí, Ultro, se ve bueno, se ve bueno. De hecho, pronto voy a tener un gameplay del juego porque lo tengo ahí pendiente. We've seen a brief trailer and we've seen some screenshots. We've seen like boss battles potentially. We've seen a bit of the new cozy town. Arriba las manos dice el que, ¿verdad? Ya nos pusimos, no está Totoro, po. Definitely anticipating hearing more about it as it continues development. So I'm really excited to see how Baroni is going to take that formula and evolve on it. And I have a pretty good feeling that Haunted Chocolatier is going to be setting the standards for cozy games for years to come. Haunted Chocolatier. Assistance required on the corner of 5th and 24th Street. A gas station has exploded and we require immediate medical attention. Received loud and clear. We're on our way. ETA approximately 5 minutes. Qué wea, así como un simulador de ambulancia, weón. Es como el de los Pacos también que salió hace un par de años, weón. El Sapo Simulator, pues bueno, ahí estamos. El Sapo Simulator. Hay de todo. Cacha, Ambulance Life, a Paramedic Simulator.
Se viene para el próximo año, septiembre, weón. The crusade is about to overwhelm us. The crusade is Son on of the the rise. Silence. I have to warn everybody. We must keep them from reaching the enclave at all costs. Lorelei, it's been an honor fighting by your side. Likewise, my friend. But we'll make it out of here. That's a promise. El Tarkin invadió mi aldea. El Tarkin invadió mi aldea. ¿Ah? Pero sí, weón. Ese va a ser el resumen del PC Gaming Show We Want. Ese va a ser, no voy a hacer ni un resumen culiado. O sea, voy a hacer un resumen de los anuncios que hicieron, no de los adelantos, porque están súper fomes, po, weón. Hoy no hay caso con el PC Gaming Show, weón. The crusade brings you a better future. Soon there shall only be silence. The void will devour everything unless we stop the crusade. Most Want. Firstborn, starborn, even constructs. Deep down, we are all as one. Ya. A vibrant blend of 4X management and card-based RTS battles. Buena, Esbirro 666 ahí en Twitch. Puta, un evento que ha estado muy fome, weón. Nothing beats a road trip. Just you, your car, the open road, and the interdimensional horrors bubbling forth from reality's cosmic wounds. Number 6. Menos mal que queda poco. Menos mal que queda poco, porque queda poco. Este juego se ve la raja. Este juego lo vimos hace un tiempo atrás y está muy bueno. Si es que el que creo que es, el del auto que manejáis. El del autito que vais manejando. Take shelter in the closest pocket of stability in your area, and please refrain from thoughts or memories of home. ¿Te acordáis, Tarkin? El del autito que vais manejando y te metí así como una weá, así como con ectoplasma, weón, así. Como que manejáis un Ecto 1. Es como el juego que manejáis el auto de los cazafantasmas. Es como que los locos se quisieron conseguir la licencia de los cazafantasmas, no funcionó y dijeron, hagamos la weá igual nomás. Martyr or monster? 5. Nothing had more potential than limb technology. 4. And look what it did to the Olympic Peninsula. 3, 2, 1. I have the distinct honor to introduce to you the American people. Ay, tenía como un gancho así. Yo estoy seguro que estos weones, los desarrolladores de esta wea, deben haber pedido la licencia a los cazafantasmas y no se la dieron, weón. Cacha Camilo, ¿ah? Dice Camilo, yo estoy esperando el anuncio de Starfield. Creo que aún no sale ese juego. Pero mira esas gráficas, weón. Mira esas letras, weón. Oh, este juego debe tener un presupuesto de 100 pesos.
Y más encima se ve como el pico la weá, weón. Eso es lo más penca, que la weá, como dice el Moika, el video tiene un bitrate así como de 1 mega. ¿Ah? Mortal Crux. Debe ser la tesis de alguien, dicen ella. Debe ser la tesis de un compadre, esa weá, no. Mortal Crux is coming soon to early access. Coming up, we're nearly at the top of our list. It's time for a second helping of Helldivers as the most wanted countdown continues. Número 5. Number 5. Puta, Helldiver se ve la zorra, weón. Helldiver se ve bacán, weón. El Helldiver 2. Lo bueno es que va a salir para PC, pues, weón. Entonces, rico, estos juegos son bacanes. As the fine soldiers of Super Earth call it, democracy. Now shooting in third person, the Helldivers redeploy for co-op, and our panel of experts can't wait to enlist. Helldivers 2 arrives on PC for some co-op Starship trooping on February 8, 2024. Now, we turn to the unholy rebirth of a 2009 strategy cult classic. When Hell's throne sits empty, its greatest devils march to war in this stylishly sinister game of ungodly grand strategy. Here's the latest trailer for Solium Infernum. Set in the bureaucratic nightmare of hell, Solium Infernum is a political strategy game like no other. The Prince of Darkness has vanished, and to ascend to the Dark Throne as ruler of hell, you must prove to the infernal conclave that you are the most powerful archfiend of all. Equip powerful relics and cast rituals that can turn the tide of battle. Command legions, summon colossal titans, bribe minions, and attempt to outbid your fellow archfiends in the bazaar, Hell's Lion auctions. You'd best learn the rules of Hell fast, and how to exploit them, archfiend. For it is malice and malevolence that win favor in Hell. Insult and extort por último te ahorráis la paja de... que a muchos les da paja juntarse para jugar estas weas, po. Yo creo que para allá el público que apuesta a estos weones. Asynchronous multiplayer, investing just a moment each day in games that can last for weeks. Y sí, weón, todos los que presentan estos juegos son como bienvenido a la nueva aventura. No, ni ahí. Ni ahí voy a juntarme a jugar esta weá, po, weón. Si esta weá es un juego comercial, esta weá. Mira, así mismo, así estoy. History is defined by moments when its greatest himbos collide. In January, the world will stand witness as Yakuza's very best boys unite for an ocean-spanning hay que jugar Lethal Company, weón. Jugamos Lethal Company, hagamos un stream de Lethal Dragon Company. earned high marks from our voting crew. Let's see what Sega's got cooking. Número 4. Number 4, Like a Dragon, Infinite Wealth. Mira. Los juegos que están esperando. Lately, our old friend, the Seiryu clan's been acting mighty suspicious. It's a pleasure to meet you, Hasuga-san. I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. It's your mother, Akane-san. What the hell's going on? Ah, este juego se la raja, weón. Freeze. Kiryu-san? High time you met the Este juego se ve bueno. Name's Dwight. Barracudas are after me. Akane-san. Skibidi Toile. You seen this? This is someone else, Yanja. You trying to tell me there are Yakuza in Hawaii? The head of Kazuma Kiryu. Calla, los mafiosos allá ahí. ¿Cómo te encontráis un weón así en la calle? Se te caen hasta los cocos. I really need your help, like right now. I'd take a bullet for a bud any day. Take cover! You can always turn a new leaf, but you can't turn back the clock. All you get
is the precious time you're given. You ready for this, Kasuga? Cállalo, Cogon. Está bien. Está bien, gatito. You haven't missed your chance at our gaming PC giveaway. Follow the QR code on screen now and complete our viewership survey. Once you're done, you'll be Oh, ya el golazo, ya de nuevo los golazos. Bueno, ahí están ahora un premio para la gente que se lo quiere ganar. Es un PC de Assassin's Creed. Hell yeah, free computers. Tal quien participe se lo gana. A few games away from the #1 game in our countdown, and from showing you some exclusive gameplay footage. Oye, el evento culiao largo, weón. But first, here's another game from our wishlist: Crown Wars: The Black Prince. Yo pensé esta weá, este evento lo podéis resumir en media hora, weón. Ya vamos para las 2 horas. War, your great passion. How appropriate, for it makes you blind to our... Coche tu madre, otro juego así, weón. No me estáis jodiendo, ¿cómo va a ser tanto, weón? Tanta platita chica dejan estos juegos, weón. No. We are domination. Where do you... You may be many things, but we have hope. Manage your forces for medieval tactics in Crown Wars: The Black Prince, coming March 2024. Sometimes PC gaming gives us games that empower us to make games. Our next studio visit is with the group behind Everywhere, an ambitious creation platform currently in development. Let's hear a little more about the big vision behind Everywhere. Me deprimió el evento. Puta, el evento culiado malo, weón. Hey, my name's Adam Whiting, Assistant Game Director here at Build Rocket Boy, and I'm working on Everywhere. So it's a world of creativity and exploration and discovery underpinned by really high quality systems that hopefully inspire the next generation of games creators and world builders. Hi, my name's Leslie Benzies. Este no es el juego que mostraron la otra vez en el, no sé si en The Game Awards el año pasado, que dijeron que iba a ser una wea gigante, weón, y una wea que nunca nadie había jugado, weón. Players can build UGC, take part in many different experiences, and they also play a AAA game called Mind's Eye. Tools, which we call Arcadia, they're a part of Everywhere, so you don't have to jump to a separate executable to trigger them. We built the platform with UGC in mind, so it's inherent to the games. Arcadia, I think, is a really wonderful suite of creation tools that we're using internally to build content within the platform. I think that's really important. If you're using one set of tools and then giving a lesser subset of that to players, they immediately realise the limitations of the toolset they've been given, whereas we want everything that players play within Everywhere to serve as inspiration because they have the same tools that we use to build that experience. So you could look at Utopia as the hub where you socialise, it's where you come into the games, meet up with your friends before you decide to go play the entertainment that you and your posse will like to. It's a place that you arrive in within Everywhere, and then you can use it as like a launchpad, jump into any other type of experience. Go and explore the open world of the biomes surrounding Utopia City. You can jump into Buena, Richard Contreras. that curate specific types of La verdad content, es que no, or you can jump into anything you want to through our portals or through La verdad es que no hay mucho que destacar el día de hoy. No ha estado particularmente bueno el evento.
Han mostrado alguna que otra cosa, pero puta, así con pinzas para sacar. Entonces, no sé. Bueno, la gente en el chat puede opinar y darte también su visión del evento, de cómo ha estado. Más encima nos han metido puros goles, weón, con un montón de publicidad de mierda. Sí, este es como todos los juegos el juego. Ni fome la wea, si es el otro, que es muy fome. Como que PC Gamer no sabe hacer eventos. No aprendió nunca a hacer eventos y sigue haciendo los eventos, los sigue haciendo igual, weón. De la misma forma. The purpose of our alpha test, it's more of an infrastructure test. The first people moving into this world are going to be able to check out our systems, allow us to do a lot of kind of testing of the back ends, all that kind of Cacha, Richard Contreras, ¿qué pasó, Finiquito? ¿Qué pasó, amigo? This brand new horizon, the first people to experience the tools. Muchas gracias por esa 10 luquitas. Ahí van a salir en pantalla seguramente. You know, like I said, this is a game that's been built from the very beginning with people like you sat at home watching this video right now in mind. So I implore you, please come to everywhere.game, sign up for the alpha. I'm very excited. Ah, verdad que se quedó sin pega, pues si comentó, pues. Me había olvidado, perdón, mi memoria, no me acuerdo ni lo que comí hoy día. Un besito a Richard, muchas gracias ahí por el apoyo. Ya irá a salir algo mejor. Quiero que termine luego esta weá, quiero que termine luego esta weá. Number 3, Hades 2. Oh, el KS2, weón, esta weá se ve buena. Tiene buena pinta. After 3 years and who knows how many deaths, we still can't get enough Hades. And apparently neither can its developers. Mira, Supergiant's first sequel, mira los weones. Hades is imprisoned and the Titan of Time is loose. You're the witchcraft-wielding princess of the underworld striking out against the forces of Kronos. It's really something to Tenéis que aprovechar y demandar a los weones y sacarle la mayor cantidad de plata por ahí, weón. O que te devuelvan la pega. Pero aquí tampoco han mostrado nada nuevo por Starkim. Si aquí están haciendo una lista de los juegos que están esperando. Pero así como weas nuevas que den a conocer, han sido muy pocas, weón. Este es el juego que están haciendo los que hicieron el Sonic Mania. ¿O no? Creo que sí. Este es el juego que están haciendo los que hicieron Sonic Mania. Un juego que no sé por qué están mostrando en una cinemática animada, pero está bien. Yo ya he visto el juego y se ve la raja. Me tinca un montón. Esto lo paga mi finiquito. Gracias por todo siempre y por siempre 2 corazones. Muchas gracias, Richard Contreras. Un besito para usted, amigo. Un besito y un abrazo. Qué loco que se hayan sacado una cinemática animada, weón. Y no mostrar el juego. Cuatro años y medio, weón. Bueno. Claro, si la atención al cliente, como dice ahí el amigo Gabriel, te quitan años de vida. Penny's Big Breakaway se llama. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se ve re bueno. Hay harto gameplay por ahí dando vueltas. Penny's. Y el Penny's Big. ¿Ah? El Penny's Big. ¿Ah? Well, it's millennia. The second greatest test is patience. And by God, FromSoft, haven't we been tested enough? Torrent needs his exercise.
As we scratch at the locked door of the lands between for details, let's hear from some of our Pues voters. madre, que avancen rápido. Vamos recién en el número 5 o 4, una wea así, ¿no? Ah, no, ya, vamos al 2 recién ando. Ya, va, está bien. Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. Que aquí para los que les gustan los Elden I'm Ring, extremely excited about the Elden que Ring no han DLC, mostrado nada Shadow of the tampoco. Erd Tree. Personally, I'm hoping that Esta they es will introduce a la new que se terminó el vast juego area to con la explore that gives alfombra you that de same DDR, magical po, feeling weón. as exploring Limgrave for the first time. Just something new and exciting around every corner, pretty much. Cefa, el Cefa que levante las manos, el Cefa que I'm aplauda. hoping there will be bosses that are even harder than the base game. If we go back to previous From Software games, typically we've seen that the best and the hardest bosses are in the DLCs. Some examples would be Midir, Gale, Orphan of Kos, Sister Fried, Manus, I would definitely say. It would be thrilling to see if they could come up with a boss that's even more difficult than Melania. Story-wise, I think we'll get a greater understanding into Melania's brother Mikola, which has been very much hinted and talked about in the Francisco main Aguilera game. dice que se terminó All in all, they can't release el this Elden DLC Ring soon enough. con 420 horas y al One final 99%. RPG Pal pico. featured ¿Qué in es lo our que te show falta para el today 100, is the weón? return of a true cult classic. We saw this studio right at the beginning of the show with horror games still wakes the deep, but they're also working on the Firecat second dice que coming ella es of parte Vampire chilena. the Tiene una cara de Masquerade chilena, weón, Bloodlines 2. que... Tiene una pinta chilena. Camilo pregunta, ¿de qué color era la muralla del fondo? A ver, Cefa, ¿de qué color era la muralla de donde estaba la niña? And what will I be to you, Willem? And to this lonely, forgotten warehouse? Oye, este juego tiene una pinta más o menos buena, ¿eh? Y me recuerda... Ay, ¿cómo se llama este juego, man? Banu Hakim, weón. Exactly what he said you'd be. I guess that makes it easier. Makes what easier? What happens next? Ah, el Vampire por Bloodline, ¿cómo decís tú, po, weón? Mira. Pero el 2. Before we El find 2. out which game tops our most wanted list, let's recap the top 25 so far. Still Wakes the Deep, Sword of the Sea, Holston, Persona 3 Reload, Harold Halibut, Star Wars Outlaws, Skate Story, Menace, Avowed, Dragon's Dogma 2, Frostpunk 2, ¿Le han hecho el máscara? Gloomwood, Oye, ¿cuál será el primero? Grand Theft ¿Cuál será el Auto 1? 6, Tekken 8, Hollow Knight Silk Song, Marathon, Path of Exile 2. ¿Cuál será el primero? Tienen un nombre. Tienen un nombre antes de que termine mal uno. Tienen un nombre. ¿Qué es lo que más espera? ¿Cuál es el más esperado? ¿El cuál más Pacific esperado? Drive, Helldivers 2. Like Qué a ordinario, Dragon, qué ordinario, Tarkin, Infinite weón. Wealth, Qué Hades ordinaria es 2, más grande. Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. El Plucky Squire, cacha. We've Todo el ranked rato. 24 of our 25 most wanted games, each capturing a different piece of our fascinations. We've had meditative sword surfing, demonic skateboarding, eldritch road tripping, whether it's the three-dimensional No, pero space si strategy recién of mostraron el Elden Ring. Elden Ring fue 2. crafting in Path of Exile 2, the most wanted ¿O era el represents 1? the games we can't help but hunger for. Ya me disocié But for our panel completamente de of este experts, show, weón. one game Me disocié more than any completamente other de had este a show. clear hold Y el on Penis our Big no está número 1. This game received the highest voting El total número 1 es from our Ryu panel of Jinx, critics, ¿ah? developers, and content creators. It's the long-awaited return of a series that found wonder in jammed firearms El and primero crackling es Geiger el counters, Yuzu. striking a balance No, el between Ryu Jinx. lethal Ryu Jinx tension mejor. and dystopic beauty that's never quite been matched. But also, this game is a testament to developer fortitude. This is a project that's weathered wartime, including office relocations and most recently, a severe studio fire. Here is our most wanted. Parece que mostraron Dragon's Dogma, weón. Vamos a ver al 1. Número 1. Number 1.
Stalker 2, weón. Heart of Colemono. ¿Verdad que está en desarrollo esta weá, po, Hello, weón? everyone. I'm Yevgen, the CEO of G-Sigen World and the game director of Stalker 2: Heart of Chernobyl. Recording this video feels Ahí atrás almost tiene surreal atrás tiene la as I revista accept PC the Gamer, ¿eh? award for the most anticipated PC game. Being here proves that several elements much larger than myself aligned for this moment to happen. Firstly, Puta, ojalá it's muestren about algún you, adelanto, po, our weón. fans. Many years ago, when the journey we had planned, Porque hay que recordar que esta weá iba a salir como en el 2021, we weón. reached it with stories, love, and life, ensuring that legacy continues through the years. You've shown us that there are still goals to achieve and stories to tell. Your passion Igual el has 2 se guided siente us caleta throughout como this journey, and I can never express enough gratitude for that. Igual el 2 se I siente consider como this un award a remake, symbol weón. of your O sea, o unbreakable una reimaginación del 1. Secondly, it's about O sea, the obviamente journey el 2, itself. pero se siente de esa This manera. path was extraordinary, marked by dedication, passion, and commitment from everyone involved to deliver an Weón, yo ese unforgettable corte pelo experience. lo tenía cuando tenía I feel blessed to 6 lead a años. team like this. And I 6 dedicate años y this tenía el award pelo igual to que este those compadre. talented individuals. 6 años y tenía el Stalker mismo 2 pelo. stands as the biggest and most complex game in our lives. It was ambitious from the beginning, but evolved into an ultimate challenge. It holds extreme significance and a deeply personal connection Han to hecho- us, crafted amidst the most ¿Te han hecho la stressful peluca o no? conditions imaginable, including the pandemic, war, A los 6 inflation, años tenía ese cyber pelo. attacks, life threats, and more. Additionally, it's about the legacy. Stalker began as a PC franchise and has always been loyal to the PC community. Receiving this award at the PC Gaming Show feels like a confirmation that we will remain true to our vision and roots. This holds extra significance for me. I understand that discussing somber topics during a gaming Parece que show está leyendo, might po, not be weón. ideal, Por eso no but tiene I'll como take this expresión. opportunity Como to que address the está muy situation. metido leyendo lo que está diciendo. The war still goes on in Ukraine. Those currently fighting on the front lines, including GC employees, are real heroes. Not all of them were trained for this. They simply couldn't turn away. Stalker 2 was important for us even before the war, but now it stands as a national product, Exactamente. Este aiming juego to se convey retrasó por todo lo que Ukraine's pasó en unbreakable Ucrania. spirit to the world. Today, De hecho, we atacaron celebrate las our oficinas return donde here, estaban trabajando, por while lo que me acuerdo yo. simultaneously Po. striving for Y los our locos se fueron. homeland's ultimate triumph in the Ah, future. deben estar en otro I país. am No creo que estén en Ucrania. overwhelmed with joy to recognize that Stalker 2 entered the final phase of development. Fellow Stalkers will soon reunite in the zone once again. Thank you all for this award. I assure you it holds far more meaning than I can express in a foreign language. Now, I want to show you the story trailer we have prepared for this occasion. Ya, por último se van a Please sacar un enjoy. tráiler para la historia, po, weón. Algo se van a sacar. No, ¿cómo va a ser inteligencia artificial si el loco se notaba que era él un humano? No van a estar gastando plata en esa weá, si podéis un weón hablar. Al director. You asked me about my good luck charm. Remember? It's an empty shell. Decided to play soldier with me? Dimitri and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. It reminded me that we used to be puppets. I took just one awkward step, and my whole world plunged into darkness. Están como raras las caras, dice el Terky, me callo. ¿Hay visto la cara rara o no? That was the day the PC fields were turned off. Suddenly, the voice of Monolith was gone. I felt as if I was awakening from a years-long coma. Es que ya caen las caras de este tipo de juegos, ya caen como en el Uncanny Valley, pues, bueno, entonces uno termina viendo las weas muy raras. Po,
¿Cómo te vais con ese ni paso? For another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. Only I didn't choose that path. Unlike you. Mira, ¿te has pasado la bala? Stalker 2, está bien. Hay que esperarlo, por fecha, el primer cuarto de 2024. O sea, yo creo que esta va a salir como en marzo, abril, por ahí, irá a salir. Thank you for joining us in counting down the PC gaming show most wanted. ¡Oh, and terminó! Thanks as well to our sponsors at Intel for helping us put on this broadcast. Guache, no te puedo creer que haya durado 2 horas esta weá, weón. Un show que te podía haber tirado en media hora, loco. Conche mi madre, weón. Somos libres. Se acabó esta weá, weón. But before then, we'll see you back here in June 2024 when the PC gaming show returns. If I can find my way out of this bunker. They've locked me in and I think Francisco Aguilera dice, ¿no salía PlayStation 5 como plataforma? No, pues no, pues si es un juego que está financiando Microsoft, pues, weón. Mira, más encima tiene hasta créditos la weá. Oye, nunca más, ¿eh? Nunca más vamos a hacer esta weá. Nunca más, nunca más. Que no se repita. Que no se repita esta weá nunca más. Nunca más porque... Puta, qué terrible, weón. Qué terrible. Qué terrible. Oye, pronto vamos a tener reviews. Vamos a tener review de esto. Los JBL que tengo acá. En las monoticias del lunes vamos a tener review de esto. Vamos a tener review de esto. Y seguramente a futuro vamos a estar regalando cositas de JBL. Así que para que estén atentos. Ya. Esto, Camilito, esto, tan bueno. Tan bueno. Grande, tío J. Juan Bala Loca. Juan Bala Loca. Grande, tío, el tío Juan. Ya, cuídense, chiquillos, estuvo bueno. Nos vamos a leer el manifiesto. Mientras hacemos la reseña. Oye, ¿qué se puede destacar del evento, weón? Ni una weá. O sea, en general. Estuvo muy fome, weón. Yo lo que destacaría sería, por ejemplo, el juego de las marionetas, ¿se acuerdan? El juego de las marionetas. Este. Es lo único que destacaría porque no veíamos novedades hace mucho tiempo. Desde el 2021, si mal no estoy, es que no veíamos novedades. Así que... Y el otro juego, el que es como un Metroidvania, que va a ir armando como el mapa, esa weá también la encontré en la raja. ¿Cachai? Y sería. Y cargadito a Metroidvania, no pasa nada. No, para nada, no. ¿Qué? ¿Cuánto mostraron? ¿Como 2? ¿3? Lo que estuvo cargado son los... estuvo cargado de juegos culiados de celular, weón. Y el juego peruano, Ultros. Pero es que ese juego ya estaba anunciado. Ya lo habían mostrado hace poco. Está bien ordinario el Tarkin, weón. ¿Qué le pasó? ¿Tan malas las cosas? ¿Tan malas las cosas en la oficina? Parece que el Tarkin está... ¿Ah? Ordinario. Mala junta. Ahora la cagó. Se pasó. Está horny el Tarkin. Ya. La vamos a dejar hasta aquí. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Voy a hacer un resumen de los anuncios dentro de esta weá que armaron los de PC Gaming. O sea, los de PC Gamer. Y lo voy a tirar en colemono.com. Así que eso. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Un abracito grande. Hoy día para los Patreon tenemos peor juego del universo. Así que espérenlo en la noche. Solo para Patreon. Patreon.com/Colemono.
Nos vamos con... Dios. Ahí con Pablo Romero y Old Gamer. Y también a los detonados, Chris Contreras, Felipe Renoy y Moica. Que apoyan ahí mensualmente en patreon.com/Colemono. Cuídense mucho, un abrazo grande, que estén muy bien. Un besito a todos los que están en el chat. A los dos chats, Twitch y YouTube. Chao, chao. Y... ¡Uy! Espera. Se me había olvidado, me lo recordó el Claudio Floyd. Weón, no había olvidado. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir todavía. No nos vamos a ir todavía. Se me había olvidado. Espera, se me olvidó. Weón, tenemos que probar la demo de Death Grip. En eso habíamos quedado, ¿no? Íbamos a probar la demo de Death Grip. Déjenme ver. Sí, pues, weón. Iba a probar la demo de Death Grip. Mira el payaso culiado, como dicen por ahí, pues, weón. Claro. Esperen, déjenme. Death Grip. Déjenme cambiarle aquí el. Let's do it. No, pues yo no quiero esto. Espérenme, estoy cambiando algunas cositas aquí, dale. Settings. Resolución 1080. Para que la wea. Ande. Full screen. No. Ahí estamos. Por loco. Ahora sí. A ver cómo se puede poner full screen. Se puede poner full screen. Main menú. Vamos al main menú. Estamos con Death Grip. Acá. Full screen. Vamos a estar. Una demo. Hay dos niveles. Vamos a jugar los dos, pues, ¿les parecen? Time Trial versus. Porque no tiene tournament, ¿cierto? Combat 10, Novat, no, veterano. Elite no, veterano sí. Ya, vamos, a la primera. Loadout. Vamos a ver qué tanto, qué pasa con esta weá. Vamos nomás, race. Estamos. Oye, pero ¿cómo se anda en esta weá? Ahí está. Vamos. Casi. Vamos a hacer una goma. Ah, este es el turbo, cacha. Ahí para que se caliente la máquina, Estoy perdido, no sé para dónde voy. Ahí estamos, me encontré. Cacha. Se me está calentando la máquina, ¡Oh! Se me calentó la máquina, exploté. ¿Se te ha calentado la máquina o no? Mira, sé que está buena la propuesta, pero hay algo que no me gusta, no sé si tiene que ir con la música. No sé. No sé cómo cambiar la cámara, pues, weón. No sé qué hice. Ahí está. Ahí está, pues, weón. Ahí está. Oh, conche mi madre. Voy a morir, voy a explotar. ¡Oh! ¡Exploté de nuevo! Voy a decir una goma, ¿eh? Oye, empezaría de nuevo, así como que... Vamos porque perdí a todos los weones, pues me dejaron botado. Y ahora como que ya caché cómo anda toda la weá. Sí, por el lado está la barrita de la calentura. ¿Tenéis barrita de calentura o no, Tarkin? Y ahora sí clavo, vamos. Dale, conchetumare, vamos. Detonado, avanza nomás, démosle nomás, que se caliente la wea nomás. No, ahí nomás.
Vamos, vamos, ahí. Quedé quinto, conchetumare. Oye, explotó un loco ahí, ¿eh? Oh, conchetumare. Uy, 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 uy. Bueno, hasta la raja la sensación de velocidad. Está muy buena. ¡Hijo de puta, weón! Me dispararon, pero weón, para. ¿Cómo disparo, weón? ¿Cómo disparo? Mira, el coche de su madre, me dispararon, me cagaron. No, está mal esta weá. Está mal. Espérate. Opción. Para disparar, quiero disparar. Fire guns con el F. Ah, con el R para arriba. Con el segundo stick. Y ahora sí. No tenía idea que tenía que usar el segundo stick, po, weón. Muy rara la weá de... Muy rara la weá de los disparos. Te diré. Agacha. Coche mi madre. Oye, estos weones se fueron por otro lado, po, weón. Como que agarraron una mejor vía. La sensación... Ay, coche tu madre, choqué, hecho pico. La sensación de velocidad está a la raja. ¡Ay, dispare, po, weón! ¡Ay, cacha! No, está bueno. Está buena esta weá, weón. Está buena. Avanzar la mira, dispara ahí. Uy, conchetumare. Uy. Está brígido, weón. Para. No. ¿Dónde hay? Vamos, weón. Bueno, pueden bajar la demo. Se llama Death Trip. Está disponible en Steam. Uy, coche, mi madre. ¡Ay, weón! O sea, Death Grip, perdón. Death Grip. Pero, weón, aparezca. Spawneo donde mismo, pero con velocidad, weón. Una weá mala ahí. Está mal. No podéis spawnear ahí mismo, po, weón. Tenéis que spawnear más atrás, po, weón. Pero la sensación de velocidad es lo que más me ha gustado y está bueno. Tiene toda la onda de lo que tenía el Star Wars Racer, así que bueno que todos los desarrolladores de este juego sean prisioneros. Son esos prisioneros, pues weón. Yo voy último con Chimario. Falta Guato. Oye, choqué ahí. Una mierda, weón. Una mierda. Debería haber jugado novato nomás. Imagínate un F0 así. Igual ayer me puse a jugar la versión clásica del F099. Está bueno. No me quejo. Pero así jugando esta weá ahora me doy cuenta que le falta... ¿Sabéis qué le falta a esta weá? Le falta así como... La música es muy repetitiva. No hay una intención a nivel musical como de carrera, weón. Y le falta más acción a nivel de sonoro. Es lo único. Pero está bueno. Claro, métete así una... No sé, claramente no deben tener la plata para pagar una licencia de Prodigy, qué sé yo, ¿cachai? Pero... Vamos a ir a probar el otro nivel. ¿Dónde, no? Este. Y vamos a poner novatos nomás, porque somos novatos.
Esta y ese. Estamos. Su Marilyn Manson, ¿ah? Vamos, vamos. Podéis personalizar la nave y todo. No, pues no me he ido todavía. Porque me acordaron que íbamos a probar la demo del Death Grip, que es otro de los juegos que destacamos en esta... de los juegos que presentaron en el PC Gaming Show. Que está bueno. Ya, novato, a ver si la pasamos. Oh, esta pista me tinca más difícil que la cresta, weón. Pero la música es muy mala, weón. Muy repetitiva. Sácate otro tema, otra música. ¡Oh! Me hicieron pico de atrás, weón. Ay, me lo cagué, me lo cagué, me lo cagué. Pero, ¿vieron cómo destruyó un weón? No sé. Encontré bacán. Oh, conchetumare, está brígida esta parte. ¡Uy! Tenéis que saltar ahí con vuelo, weón. ¡Oh! ¡Qué buena la weá, weón! Está buenísimo. El diseño de nivel está bueno también. Está bueno. Pero es difícil el juego, sí, debo decirlo. Es difícil, requiere de harta práctica entre medio. No es como llegar y tirarse así como... Pero si freno, weón. Quiero pitearme ese loco, weón, no he podido. Ahí me lo cagué. Uy, estoy listo. Buena, cagaste. ¿Viste? Buena. ¡Uy! Me están disparando, me están disparando, me están disparando. Arranca, conche mi madre. ¡Ay! Choqué para el otro lado. Pero weón, nada. Toma mierda. Ahí me lo cagué. Ay. Ahí al fin doble bien, weón. Buena, weón. Uy. Puta, tampoco aguanto mucho. Bueno, desde los pocos Death Grip, de los pocos juegos que destacamos dentro de lo que se presentó en el show. Demo disponible en Steam. Muérete, mío. Casi. Por lo menos, cuarto. Recién di una vuelta. ¿Cuántas vueltas ya, weón? Tienen que trabajar la música, loco. Tienen que trabajar la música. No se puede sin esa música. A ver, déjame poner... No sé si tiene 2 players local, weón. Vamos a poner música de juegos de este tipo. Vamos a ver. Gracias. Imagínenselo con esta música. Casi. ¡Detonado, weón! ¡Mira! Ahí estamos, mira. Todo el rato, pues weón, no cuesta nada esta weá, pues weón. Ahí sí, pues loco. Conche tu madre. Hasta las explosiones no me importa, no me importan las explosiones.
Weón, ¿cómo mejora el juego así, por loco, con música buena? Po? Otra cosa, po, weón, otra cosa. Cash. No, aquí cambió todo, pues cambió todo. Race complete. No, ¿viste cómo cambia la cosa con música buena, weón? Cambia la weá. Cambia la weá. Ya. Oye. Estamos. Vamos hasta aquí. Voy a probar el juego después así como más tranquilito para echarle una miradita a ver qué más ofrece, porque igual está bueno. Buena demo. Buena demo. Y ahora sí, nos estamos yendo. Cuídense mucho. Nos vamos con los... Modo Dios. Evento culeado malo. Pablo Romero, sí, All Gamer también ahí. Los detonados, Cris Contreras, Felipe Ronald Moica, que nos apoyan en patreon.com/Colemono. Cuídense mucho, gracias a toda la gente que estuvo pasando por acá a darse una vueltecita, a aburrirse conmigo con este evento de mierda. Un abrazo grande. Chao, chao. A poto pelado. Que estén bien. ¡Qué bueno! ¡Se equivocó! ¡Lo dijo más!